Sí, pues al principio es una cosa muy lógica. Yo a mí me interesaba la performance, me interesaba la performance clásica, pero yo no me podía encontrar en el papel de performer. No me agradaba, no me gustaba que me vieran, no me gustaba que me hicieran fotos. Entonces, digamos que eso lo tuve así como reprimido hasta que pensé, cuando estaba viviendo en Bruselas, tenía mucha relación con gente de teatro, todo esto de manera muy natural, ¿no? Eran los amigos que tenías, gente que hacía teatro, gente que hacía danza, y entonces lógicamente yo veía que era lo más natural del mundo el que los coreógrafos no necesariamente tenían que hacer la coreografía, sino que eran otros los que lo hacían, grupos de teatro que también el dramaturgo no era el que estaba en tal. Y entonces pues pensé que era lo más natural del mundo era hacer algo parecido, ¿no? Y lo que pasa es que en el espacio público, porque a mí al principio lo que realmente me interesaba es la performance en el espacio público y también de la performance anti-espectáculo, digamos, la performance que consistía sobre todo la performance sin performers, sin público, ¿no? Que luego después lo reconocí en Capro, pero yo entonces la única referencia que tenía era Augusto Boal y el Teatro Invisible. Luego, pues más adelante fue Capro. Colin, por ejemplo, es una performance, un happening que a mí me maravilla, que es realmente como una especie de canon, yo creo, para este tipo de performance. Entonces, pues a partir de ahí, pues empecé a trabajar en el año 99, en el año 2000, hice el agente del túnel, que eran viajeros del transporte público. Y allí no había, me di cuenta por la primera vez que allí, digamos, que la performance, ese tipo de performance solamente funcionaba cuando no había un público convocado. Y luego de ahí, cuando no hay un público convocado y cuando no puedes hacer documentación, cómo se documenta esa performance y cómo se transmite, ¿no? Entonces, pues de ahí nace la idea de los diarios y demás. Entonces, esta idea del texto infinito es algo que está súper presente en Finnegan's Wake, que es un texto infinito, y la idea de que, en fin, la vida es un texto infinito también, y esto en realidad es la narrativa instantánea. Está, por una parte, es un reloj, ¿no? Está el tiempo en que está la exposición abierta, tiene su equivalente en la cantidad de texto que genera. Pero luego a la vez, yo puedo imprimir o guardar el texto que genera, pero a la vez, tanto aquí como en el pabellón, ahora está añadida esta cosa que se puede seguir por una página web, de manera que yo me puedo conectar desde mi casa y puedo seguir lo que está pasando aquí. Entonces, eso se puede hacer. Desde la página web solamente lo ves en tiempo real, no tienes acceso al archivo. Pero evidentemente al final, cuando eso se cierra, pues se tiene acceso al archivo. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Es entender el texto como algo infinito a lo que se tiene acceso momentáneo o se tiene acceso una vez que se ha cerrado, porque esta pieza solo existe cuando se muestra, claro, ¿no? Benello tiene un poco la cosa de que uno piensa y tus referencias casi todas son hombres, ¿no? Que tienen raíces profundas y el famoso texto "porque no ha habido grandes mujeres artistas". Pero bueno, pensando en ello y también pensando en el tipo de artista masculino, ¿no? que tenía, siempre parecían responder a un tipo determinado, ¿no? Entonces, en esta idea de que siempre era un tipo determinado, pues se daba la impresión un poco como es mi tipo, ¿no? Esa idea que tienes de la relación, cuando tienes una relación amorosa y dices, bueno, ese no es mi tipo o este es mi tipo. Entonces todos estos artistas repetían un cierto patrón, y de ahí la idea esta de Men I Love, porque todos se parecen, tienen algo parecido, ¿no? Entonces, pues consistía en hacer una presentación con este tipo de artista masculino. Es algo que me llama mucho la atención. Precisamente ahora estoy haciendo también otro trabajo sobre fotografías de grupos de artistas hombres, porque es un poco como un universo de modelo en el que siempre ha estado la presencia femenina, era realmente excepcional, siempre, ¿no? Y cuando la había, no por alguna... Una de las testimonios más reveladores es cómo Carol Schneemann se relacionaba con los artistas de su generación
con intelectuales de su generación, ¿no? Es muy divertido ver cómo ella explicaba digamos, la discriminación a la que era sometida y cómo ella se sobreponía a eso. Entonces es algo que está muy presente siempre, sigue estando presente ahora y cuando yo era estudiante también. Entonces, pues digamos que es un ajuste de cuentas, lo de Men I Love es un poco un ajuste de cuentas respecto a esa idea del modelo masculino. Y luego también, pues respecto a esa idea del artista marginal, ¿no? El artista que hay como dos modelos de artista, masculino siempre hablando, que es el artista estatal, digamos, el artista reconocido, celebrado, mostrado, y el artista maldito, en el que evidentemente es el modelo que a mí me atrae. Y todos estos artistas que Kippenberger, por ejemplo, tenía esta frase que decía: soy el mejor de los pintores de segundo orden. Es decir, no solamente eran malditos, sino que celebraban el malditismo y se encontraban a gusto con él porque no soportaban, digamos, la celebración del artista oficial. And I'm a projection of Martin Kippenberger. You don't know him? Wow, no. He's an artist, German artist from the 80s, 90s. And he thought I am kind of alter ego for him. I was suiting for, I don't know, to express some images. Is he still living, Martin, right? No. Kippenberger, no. He died when? He was a heavy drinker and he died from cancer. Oh, well, actually his body at a certain time couldn't take the alcohol. Siempre ha estado el libro en mi trabajo. Recuerdo que el primer trabajo que presenté tenía 22 años o así, se llamaba Cuentos escogidos, con texto así, y estaba, una de las piezas era la portada de un libro en serigrafía, como haciendo a la vez las veces de retrato y a la vez portada del libro. Entonces, pues nunca ha salido, no es una cosa que decidiese, siempre estaba allí y lo que yo leía siempre estaba presente en el trabajo que hacía. Me influyó mucho cuando era estudiante del trabajo de Alain Rupesberg, y en el trabajo de Alain Rupesberg recuerdo mucho una frase que la he citado muchas veces, que un libro es la escultura perfecta porque es un paralelepípedo por el que pasa el tiempo. Entonces de ahí viene directamente la obra esta de Ulises, en la que al cortar el libro cortas el paralelepípedo, claro, y te queda otra forma geométrica, pero a la vez, digamos, has seccionado el mundo entero, ¿no? Y se ve, pues eso, cómo sangra el texto por la herida que has hecho. Bueno, yo había leído siempre a Freud, uno de mis libros favoritos es el chiste y la relación con el subconsciente, que es un libro que a mí me parece que debían de leer todos en todas las escuelas de arte, porque explica muy bien cómo funciona, yo creo que funciona cómo funciona la poesía y cómo funciona el arte y el sentido del humor, ¿no? Que tiene unos mecanismos muy similares, y el sueño, por supuesto. Entonces, a partir de leer a Freud, que lo leo, por supuesto, como si fuera una novela, es así como lo leo, porque se lee muy bien, ¿no? Es lo que tiene Freud, es que escribe muy bien y lo lees, es muy entretenido. Pues digamos que eso estaba allí siempre, ¿no? Y luego fui leyendo otros libros, no ya de Freud, sino otros libros de psicoanálisis, y bueno, tenía, pues, igual que me gusta leer novelas policíacas, pues también leía psicoanálisis. Y después, pues estaba muy presente esta idea de la máquina de hacer historias, la colección de historias, la idea porque todas las historias nacen como una performance, que es coleccionar todas las historias, pero tiene que ser para que alguien las lea, ¿no? Porque solamente a través del acto del habla, cómo se convierte en acciones, tal. Y también está muy presente también esa especie de leyenda que habla de los gemelos. El uno hace, el otro cuenta, y que está como en casi todas las mitologías, siempre está presente esta figura, que lógicamente habla de una acción como que tiene dos caras, ¿no? El de la acción y la narración de la acción. La idea de ficción, el psicoanálisis que se lee como ficción. Y cuando hago la Sociedad Joyciana, o sea que hace nada, en el año 2013, pues lógicamente me entero que hay un seminario de Lacan, al que yo había intentado leer antes y no había conseguido, había intentado leer varias veces
este seminario que va sobre la carta de Poe, la carta perdida, y nada, horrible, no entendía, me aburría y entonces lo dejé a Lacan. Y entonces me dijeron, bueno, Lacan ha escrito este seminario sobre Joyce y habla sobre él precisamente para uno de los conceptos de Lacan, lo toma de Joyce, que es el concepto del síntoma. Y entonces me leí este libro y curiosamente me di cuenta de que el haber leído el Finnegan's Wake era un muy buen entrenamiento para leer a Lacan, porque abandonabas la idea de entenderlo y entonces simplemente pues ibas cogiendo, o sea, yo claro no quiero decir que todo el mundo lo lea así, ibas cogiendo frases al vuelo, grandes frases, como por ejemplo el subconsciente es el cuerpo traspasado por el lenguaje, hay un agujero en lo real. La gente que estudia Lacan va a menudo a España, los que trabajan en la interpretación de los textos de Lacan, y así es como entro con la idea de Masota, ¿no? El que tradujo a Lacan, así como Lacan se define a sí mismo, que es otra frase muy bonita, yo soy simplemente el que leyó a Freud, soy alguien que lee a Freud, pues Masota dice es el que tradujo a Lacan, yo soy el que tradujo a Lacan. Y bueno, entonces pues hay una especie como de acto también de lectura y de producción de texto a partir de ahí. Bueno, yo creo que no hubiera podido hacer el trabajo sobre Masota si no hubiera hecho previamente un trabajo sobre Capro. Capro tenía esta idea, en efecto, cómo hacer un happening, pues una cosa que dice, no se puede repetir un happening. De igual manera que no se repite la vida, no se puede repetir un happening. 18 Happenings in 6 Parts no lo debía tener muy claro todavía, porque hay como muchos dibujos de los movimientos, o sea, está todo pensado un poco como con la idea de que se pudiera hacer varias veces. Y después se elabora ese concepto que se llama de reinventar el happening, en el que dice, bueno, no se puede repetir realmente, pero un artista podría reinventar con la información que tiene, podría reinventar uno de los happenings, de mis happenings, de los de Capro. Entonces, pues es desde este prisma que se repite, que hago con los estudiantes de Ginebra, de la HED, repetimos 18 Happenings in 6 Parts en la Tapies. Cuando yo leo los textos de Masota en los que describe los happenings, habiendo entonces creo que había 3 fotos, luego han aparecido un montón, pero había 3 fotos, pues digo, bueno, yo tengo el material para hacer un proceso parecido al de Capro. Con la diferencia quizás que yo tenía la idea desde el principio de hacer una película, y entonces siempre la idea de la película es documental, porque yo siempre entiendo todas las películas como documental de una acción o de una performance, en realidad son video performance si quieres, y entonces la idea era repetir los happenings, pero un poco como un set de cine, porque se repetían para grabarlos en documental. Repetimos toda la situación, como lo dice Masota, con la misma manera, y luego se graba con una cámara sin posibilidad de repetirlo, se graba lo que podamos. Y así se hicieron las 3 repeticiones de Masota, y entonces son repeticiones. También un poco cuando hice lo de Capro, tenía muy presente también el texto de Lepecki, que decía simply again, simplemente otra vez.